Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bueno, mientras se conectan, esperamos ahí unos minutos y empezamos. Profe, pues primero, buenas tardes. Eh, pues una compañera se comunicó conmigo y yo la verdad no me había dado cuenta. Y en la semana 12 y semana 13 hay dos actividades que, eh, bueno, pues no aparecieron en la lista de actividades por hacer y pues la verdad aparecen ya con fechas de retraso, una con más que la otra, pero pues es para de pronto si usted nos da información sobre esas actividades, eh, cómo vamos a hacer con eso. Bueno, Andrés. Bueno, semana 2 y semana 13 era como unas consultas. Realmente eran cosas para desarrollo en clase. Bueno, la semana 13, la de los lineamientos de estrategia de política pública son las exposiciones que hay para hoy. Entonces debían subirlas ahí. La de la semana 12, la estructura de la nueva ley, realmente era como el buscar información, pero pues esa parte no la tengo en cuenta. La semana de la semana 13 sí, que son las exposiciones para hoy. Ah, bueno, pero igual, profe, pues ahí solo se suben pues las que van a exponer hoy, ¿cierto? Y después se suben las poco a poco las demás, ¿sí? Sí, para dentro de 8 días el resto. Ahí ya cerramos. Ah, ok. Listo, profe. Bueno, chicos, en 5 minuticos empezamos para que vayan preparando la primera exposición y presentan pantalla.
Bueno, chicos, buenas tardes nuevamente para todos. Espero se encuentren bien. Bueno, para el día de hoy tenemos pendiente entonces unas exposiciones acerca de las políticas públicas en diferentes países. Bueno, ¿cuál de los grupos quiere empezar? Nosotros, profe. Listo, Laura. Regálame un momento y ya presento. Listo. Profe, confirma si ya se ve. Sí, ya. Ya, profe. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de la política pública en el país de Inglaterra. Mi grupo está conformado por Manuel Fuentes, Sebastián Guzmán, Angie Vargas y quien les habla, Laura Pulido. Bueno, como tal, las estrategias que manejaban como tal en la política, pues eran términos de papel, de, pues digamos, la inclusión social como tal en los deportes y la inclusión social como tal en los procesos pues, fútbol o baloncesto y eso. Otra de las estrategias que tiene Inglaterra es la Estrategia Nacional de Educación Física, de Deporte Escolar y Juventud, que se llama el PETSI, anteriormente conocida como la Estrategia PES-CL, Educación Física, Deporte Escolar y Clubes. Bueno, es supervisada por el Joe Sport Trust, que es una organización benéfica registrada encargada de mejorar la educación física y el deporte para jóvenes y personas. La estrategia, digamos, es considerable del crecimiento del desarrollo de la educación física y el colegio del deporte y oportunidades. Otra de las estrategias que principalmente ofrece como tal este país es, digamos, la estructura en cuanto a sus deportes. En este caso decidí basarme en lo que es el fútbol y cómo dividen la parte de la estructura del fútbol inglés. Entonces, digamos que en la Premier participan 20 clubes. Ya después viene un segundo torneo que son la Championship, en donde participan 24 clubes. Esto es segunda división. Después viene la On, que es tercera división y participan 24 clubes. Luego viene eh, la cuarta que es la I2, donde también participan 24 clubes. Luego viene la quinta división, de en donde se llama Conference y participan 24 clubes. Luego viene la Conference North y Conference South, que participan 22 clubes. Y por último, pues es, digamos, una que en donde participan los clubes de primera división, segunda división, tercera división y bueno, cabe
Cabe recalcar que, digamos, acá la estructura del fútbol inglés se maneja así para darle una continuidad a los deportistas y que no, digamos, a diferencia como de acá en Colombia, que solo haya una primera edición, sino también se les dé como tal la continuidad. Luego de las otras estrategias que se maneja es la Sport England, es una nueva estrategia que se inició en el año 2008, que es enfocada en incrementar y mantener la participación, asegurando la calidad de la experiencia deportiva de las personas y la mejora del desarrollo del talento. Bueno, ya en cuanto a los programas, Inglaterra tiene 3 programas generales, que es el deporte de élite, la política de educación y el deporte, que esto es a nivel escolar, y la política comunitaria, en donde pues tiene una participación masiva. En el primer caso nos encontramos lo que es todo el tema del deporte escolar. Aquí los niños de 5 a 16 años tienen una actividad deportiva y recreativa a la semana de 5 horas en sustitución, en donde 2 son netamente de educación física y 3 ya son para el deporte específico de cada estudiante. Ya para las categorías, o para, no, para los chicos que son más grandes, de 16 a 19 años, ellos tienen las mismas 5 horas que tienen los más pequeños, pero a ellos se les suman 3 horas más, en donde tienen un entrenamiento y competencia respecto a su deporte específico. Y pues el objetivo de todo esto es crear un legado estable y sólido tanto a nivel deportivo en base como para que lleguen a la élite. En cuanto al comunitario, este ha tenido una gran respuesta y es más enfocado hacia los jóvenes, pues digamos porque desertan después de la práctica deportiva de los 16 años por diferentes motivos. También tienen programas para adultos en donde pues están más activos durante 3 sesiones a la semana y fue muy bien recibido, pues ya que a nivel de salud, o sea, se une el deporte, la salud y el fitness, pues como un tal en una reforma de salud y no solamente enfocada al deporte. Desarrollan programas amplios en al menos 25 disciplinas deportivas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y activaron un plan voluntario en donde aquellas personas que quieran dar clases de actividad física y demás se capacitan un tiempo muy corto y posterior a ello pues dan sus clases a la comunidad. Siguiente. Ya en cuanto al deporte élite, el objetivo de estos programas en especial pues es mantener y no descender sobre los resultados de los Juegos Olímpicos que van teniendo en cada ciclo, en especial en el 2012 que les fue muy bien. Tienen programas y entidades como en el grupo olímpico y paralímpico, como ya lo dije, en diferentes disciplinas, y dentro de todo ello tienen el tema del antidopaje. Otra intención de ellos es potenciar la práctica en universidades, en deportes como atletismo, ciclismo, deportes de conjunto e individuales, que me faltó ahí, y todo lo que tenga que ver con los juegos que están implícitos en los olímpicos. Siguiente. Ya pues algunos apuntes, ellos tampoco, digamos así como nosotros hace un par de años, ellos no cuentan con un ministerio del deporte, ya como lo mencionó mi compañera, el Sport England y una entidad encargada de la educación física, el deporte escolar y de los clubes, pues son los que supervisan todo lo del deporte juvenil. El gobierno es la principal inyección de dinero, ellos son los más interesados en que el deporte sea muy bien promovido en el país, tanto a nivel base como a nivel élite y en personas adultas. Y el Ministerio de Salud tiene también, como ya lo mencioné, un gran interés hacia el deporte, la actividad física y el fitness. Bueno, pasando ya como a los lineamientos del cual se rige el deporte en Inglaterra, básicamente esos lineamientos son aquellas direcciones ideológicas o estrategias o estructuras que se han utilizado a lo largo del tiempo y pues que ha utilizado el país para poder que el deporte como tal haya surgido y siga surgiendo dentro del país.
Entonces, básicamente lo separé dentro de la parte de la historia y la cultura. Sabemos que Inglaterra es uno de los pioneros, uno de los países pioneros de la creación de deportes, como el fútbol, el rugby y muchos más. Y de acuerdo a esto, pues obviamente el país ha tenido esa misma ideología de mantener el deporte activo. Ya dentro de la parte política y económica, pues obviamente la inversión que ha hecho, digamos que este país es apoyar siempre el deporte y también su objetivo es como el cambio hacia la parte del crecimiento social y económico del país. Va direccionado hacia esas dos partes. Siguiente, puedes pasarla. Entonces, de acuerdo a ello, pues obviamente el país siempre ha creado como una especie de estudios, ¿sí? Que lo que ellos buscan es esa inclusión de la población, independientemente pues de la población o la edad, pues que va direccionada hacia la práctica del deporte y la actividad física del país, donde ellos han creado pues unos programas adaptados a cada población con objetivos claros para cada uno, como lo mirábamos anteriormente, dentro del deporte de élite, dentro del deporte escolar, ¿sí? La educación física. Y pues está enfocado hacia la parte estudiantil, hacia la parte de la educación física, el deporte comunitario, donde pues han implementado una política enfocada hacia la parte de la actividad física, y pues también su direccionamiento hacia la parte del rendimiento. Ellos digamos que se rigen por clubes deportivos o ligas deportivas, y pues ellos también apoyan desde la parte económica, direccionando digamos que la parte de la élite del deporte para llevarlos a juegos nacionales y a juegos internacionales como los deportes olímpicos, que son los referentes digamos que a nivel mundial. Digamos que esa intervención económica hacia el deporte ha crecido pues en la parte de proyectos buscando pues el crecimiento del país, y pues de la parte económica también lo ven como una alternativa para que los jóvenes y las personas se direccionen hacia la parte del deporte, donde ellos también puedan hacer, digamos que como lo estamos haciendo nosotros acá en el país, pues enfocándonos hacia la parte del crecimiento estudiantil para que ellos sean los que direccionen el país como tal. Entonces, básicamente esa es la ideología del deporte en Inglaterra. Bueno, como tal entonces de los motivos de desarrollo, pues para nombrar estos debemos irnos un poco pues como a los cimientos de la historia pues del Reino Unido, pues porque eh, pues vale recalcar que a la final el Reino Unido está compuesto por específicamente cuatro, ¿no? Que son como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Entonces, pues como tal nosotros tratamos de buscar siempre pues la información más acorde a, pues, a Inglaterra. Y bueno, como tal, entonces uno de los principales motivos de desarrollo, pues fue, digamos, la filantropía hacia las clases bajas, que la filantropía pues vendría siendo como ese deseo o esa voluntad de ayudar, ¿sí? Como al prójimo, y se vio mucho que había una desigualdad social muy grande en Inglaterra. Por eso ustedes verán tal vez en muchas series y películas como demasiados suburbios, ¿no? Y épocas muy fuertes que pues siempre las ejemplifican en Inglaterra con mafias y demás. Entonces, debido a esto, se abordó el deporte como un mecanismo para lograr como una igualdad. Siguiente. Bueno, aquí por ejemplo está lo que fue la preocupación por la salud pública, debido a que pues en estos tiempos estaba también mucho lo de las ciudades industriales, porque Inglaterra fue una de las ciudades industriales, pues como decirlo, más emblemáticas de aquella época. Entonces, tanto trabajadores como niños y demás necesitaban, pues el gobierno vio que se necesitaban pues crear escenarios, ¿sí? O lugares que ya sirvieran como de esparcimiento. Entonces, como aquí lo coloco, se crearon, pues, digamos, piscinas, parques y pues centros deportivos, en primera instancia pues con este ideal no de deportividad, sino como de esparcimiento, de recreación, y pues de darle como un respiro a los habitantes pues del Reino Unido, o en Inglaterra más específicamente. Siguiente. Bueno, y aquí ya como este punto final del motivo del desarrollo fue que
sea, cuando se planteó, como dijo ahorita, lo del el deporte, no se había planteado como, pues, como un fin deportivo, ¿no? Pero ya cuando se fue viendo la popularidad de este, entonces también se vio mucho como ese interés económico que se podía salir, se podía sacar de, pues, de este aspecto y se usó pues para ello y también pues eventualmente fueron surgiendo pues los lazos mundiales o los lazos internacionales y también pues nacionales pues referentes a estos, porque también recordemos que pues el fútbol como que tuvo su gran auge o su inicio en Inglaterra y al igual como otros deportes como lo pueden ser por ejemplo el boxeo. Esto también aparte hay, por ejemplo, grandes exponentes de, digamos, como de otros medios, pero pues que claramente popularizaron o hicieron que se, como que se internacionalizara esta cultura de Inglaterra, como lo fue, por ejemplo, Shakespeare, el escritor, o la banda Los Beatles. También el creador de Sherlock Holmes nació allí, entonces sí pueden ver hay muchas, como muchos enlaces culturales que pues también de una u otra forma le aportaron al deporte y pues ya que si el país era visto, muy visto internacionalmente, pues iba a despertar un interés también por sus actividades. Entonces, pues como tal, este sería pues la exposición, bro. Bueno, chicos. ¿Preguntas por parte de sus compañeros? ¿Alguna duda? Nada. Bueno. Yo les pregunto ¿ustedes qué consideran que podría aplicarse de lo que han visto, de lo que investigaron, que podría contribuir acá en Colombia? Pues digamos, teniendo en cuenta como la estructura del fútbol allá en Inglaterra, yo creería que se veía pues para todos los deportes como abrir como, digamos, más, o sea, que no se vea tanto la participación como solo los clubes, sino también, digamos, que a nivel, digamos, élite se pueda mejorar la parte de estructura, porque como bien sabemos acá, digamos, hablo, digamos, de un ejemplo de la natación, solo se disputan los nacionales, pero digamos como que no hay una relación entre los clubes o digamos lo mismo pasa en el fútbol que solo tenemos una primera categoría y no hay digamos otras categorías para que sea mucho más fácil la participación de los deportistas. Entonces, pues eso es como, no sé, mi pensado. Bueno, ¿algo más? Pues diría yo, profe, que básicamente la estructura que está utilizando el país pues no está muy quedada, ¿sí? Mirando pues lo que ha implementado Inglaterra, ¿sí? Digamos que está más estructurado, entonces eso es como una fortaleza porque obviamente ya tenemos como el Ministerio del Deporte, donde pues específicamente la parte económica y la participación deportiva pues ha venido en auge y pues va a servir muchísimo para nosotros como país también crecer. Bueno, realmente no se trata de hacer comparaciones ni nada por el estilo. Es como de pronto tener una referencia, un detalle de qué cosas han marcado quizás un país como Inglaterra en el deporte. Digamos, Laura mencionó cosas, un tema como el fútbol allá, pues allá es prácticamente una de las potencias en fútbol por la liga. Eh, Cuentan con varias divisiones, varias copas, bueno, hay varias cosas desde la infraestructura de los estadios y todo ese tipo de cosas, pues nos llevan una ventaja. ¿Qué pasó? Bueno, por ejemplo acá, ¿qué pasó estos días con lo que iba a empezar en el fútbol? ¿Cuál división iba a comenzar este año y no empezó? La primera C en Colombia. Sí, supuestamente iba a empezar este mes la primera C, no empezó. Pues tiene sus consecuencias, tiene
sus perjuicios para muchas personas que prácticamente quieren vivir de ser futbolistas, porque pues, son categorías que se pierden. Van pasando, los años pasan muy rápido y las categorías se pierden porque no tienen un torneo para poder participar. Entonces, desde más o menos como desde el 90, todas esas categorías que van pasando rápidamente, ahí se van quedando porque ya los jugadores se vuelven, para esas edades se vuelven viejos. Entonces, al no tener torneo ni una categoría, pues todo se pierde. Entonces también es difícil seguir sacando jugadores. Ahorita, en este momento, podrían salir muchos futbolistas colombianos, pero pues uno de los errores es las divisiones. Nada más, si uno ve un fútbol como el argentino, tiene divisiones como hasta la H, sí, más o menos. Entonces tienen muchos futbolistas y tienen muchos clubes que manejan todas las divisiones. Entonces, es ver cómo se puede contrarrestar un poquito, aplicar otras cosas. Lo que ustedes mismos mencionaban, Inglaterra ha sido uno de los, en la historia, ha sido uno de los países donde han empezado la mayoría de deportes. O bueno, por lo menos algunos de los más conocidos. Bueno, chicos, esa política pública, ¿quién la dirige? ¿Cómo la formulan? ¿Cada cuánto? Profe, pues según lo que mi compañera decía, digamos, ellos no cambian la parte, o sea, sí la van remodelando, digamos, la estructura, pero ellos, cada político que, digamos, según lo que yo leía, no es que llegue y cambie totalmente, digamos, como pasa acá en Colombia, ¿sí? Que llegan como diferentes y cambian todo el deporte, toda la estructura, no, allá no. Por eso, digamos, desde el 2008 fue cuando se creó lo del PEPS, bueno, esa, digamos, que la idea era fomentar como tal el deporte desde el colegio para que así, digamos, los niños, un ejemplo, allá en las universidades también el deportista que vean que es bueno, pues lo becan y eso, le dan toda la parte de estudio y eso gratis. Entonces, pues digamos lo que yo te digo, desde lo que yo leí no hay como en sí un cambio en la parte estructural ni nada de eso. Ok, listo. Bueno, chicos. Bueno, siguiente grupo de los que estaban para hoy. Profe, ya compartimos. Listo. Andrés, una pregunta. Hoy teníamos 2 o 3 grupos. Profe, si mal no estoy, usted nombró solo 2 grupos para el día de hoy, Bueno, que son pues los compañeros que acabaron de exponer y pues aquí los próximos compañeros en exponer. listo. Listo, profe. Lucho, Listo, buenas tardes, profe, buenas tardes para todos. Nosotros escogimos la política nacional, digamos que de Chile. Escogimos esta presentación, pues prácticamente es la que ellos suministran. Y pues como ven ahí, va desde el 2016 hasta el 2025, que ya les vamos a mencionar los cambios que se hicieron, ¿listo? Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar como un poco del contexto institucional. Que para este caso, nos mencionan, digamos, que empieza en el 2001, donde fue la creación del Instituto Nacional del Deporte, esta ley que aparece ahí 19 del 712, pero que básicamente esta ley fue la que creó este instituto, que digamos que era como
descentralizado del Estado, como que dirigía y administrado como por un Consejo Nacional. Entonces, este prácticamente era como el que daba esa política nacional, como el que promovía esa cultura deportiva, digamos que a la población o a esa gente a la que quería llegar. Y digamos que también asignaba esos recursos para el desarrollo del deporte y como también fomentarlo un poco, pues sobre todo con lo que decía la ley, ¿listo? Ya para el año 2002 se hacía ya la primera política nacional de actividad física, que digamos que como objetivo general era el mejoramiento, digamos, de la calidad de vida. Y pues en cuanto a la salud, digamos, de esa población, hablando específicamente de Chile. Entonces esto se daba por medio como de un fomento, un desarrollo de la actividad física y que daban como un plan estratégico pues para que esto se pudiera llevar a cabo. Entonces ahí en esta política se creó como esa herramienta y digamos que se establecieron esos planes estratégicos que digamos esos objetivos de esos planes pues básicamente son los que ya se han mencionado que digamos era como ampliar esa cobertura, fortalecer los programas de actividad física y pues como para poder llegar a esa comunidad nacional. Entonces también se hablaba del incremento y de fortalecer a los grupos, el desarrollo y como unos programas que se pudieran generar de manera permanente en cuanto a la actividad física y a la parte deportiva. Así como, digamos, querían, uno de los objetivos también claros es como generar ese valor o ese beneficio, digamos, de la práctica, que la gente viera realmente el valor que tiene hacer deporte, ¿listo? Y también, pues, digamos, como ya se mencionó, el mejorar el nivel y la calidad de vida pues, de las personas, ¿listo? Esto, digamos, ahí como mencionan, tiene 12 años de implementación y ya hasta el 2013, con la ley 2686, fue hasta donde se creó el Ministerio de Deporte, ¿listo? Entonces, básicamente este pues es como ese organismo que se encarga como de trabajar a la mano con la presidencia, digamos, en todo el tema, lo que es de la parte especialmente, digamos, de la política nacional. Este se creó, digamos, el 28 de agosto del 2013 pues por la ley que aparece ahí. Y básicamente una de las funciones, algunas de las funciones que tienen, porque son varias las funciones, es de hecho promover y evaluar, digamos, todo el tema de la política nacional, los planes que se tienen a nivel deportivo, así como, digamos, informar esos avances, el cumplimiento, todo llevar como el control y el proceso. Este también es el encargado de formular esos programas, esas estrategias como para que se destinan como para el desarrollo de la actividad física. Digamos que ellos también como que clasifican un poco, digamos, la población o el deporte, ya digamos deporte convencional, el adaptado, incluso también tienen y quieren, establecían objetivos para hacer llegar programas deportivos a toda esa comunidad que tuvieran problemas de alcoholismo, de drogadicción, bueno, en fin, casi como que querían abarcar todo el tipo de población chilena. También otra de las funciones que tiene es coordinar las acciones, digamos que entre ministerios y pues el servicio público, promover los programas que ya mencioné. Básicamente es eso, como definir las estrategias, llevar ese control, crear esos nuevos programas y esos planes de planes estratégicos para poder llegar a toda la población que ellos quieren y ya tener como un convenio, bien sea a nivel nacional, bien sea a nivel público, privado, que permita y como que cumpla y para poder ejercer esos planes, pues digamos que ejerce también esa ley.
Digamos que en el 2015 ahorita se va a mencionar un poco lo que se realizó, que fue ese proceso de construcción de la nueva política, que precisamente fue la que estamos presentando, que es de la del 2016 al 2025. Listo, siguiente. Bueno, como lo mencionó el compañero, se realizó un proceso para la construcción de esta nueva política pública y el proceso tenía unos componentes. En este caso hablaremos sobre el diagnóstico de la actividad física y el deporte en Chile. Entonces, el diagnóstico lo trataron de hacer por las diferentes poblaciones o los diferentes grupos etarios. Entonces encontramos que en ese diagnóstico arrojaron resultados como que el 68.1% de la población mayor de 18 años no practicaba ninguna actividad física. Esto lo realizaron mediante una encuesta de los hábitos de actividad física y el deporte en el año 2015. También realizaron una encuesta que arrojó que el 45% de los escolares de octavo grado básico presentaban obesidad, sobrepeso o sobrepeso. Eso también lo hicieron mediante el Estudio Nacional de la Educación Física en el 2015. También arrojaron resultados como que a medida que la condición socioeconómica fuera menor, era mayor el índice de inactividad. Encontraron también que la población nacional inactiva físicamente y altos índices de sobrepeso es infantil. También encontraron que pese a su alta valoración, existe bajo nivel de asociatividad deportiva por parte de la población. De las organizaciones deportivas no se encuentran vigentes en el registro nacional. Y también encontraron que más del 60% de la población padece de exceso de peso. Esto fue arrojado en la encuesta nacional de salud del 2010. Como podemos observar, para que se consolidara esta política pública, tuvieron en cuenta muchos aspectos importantes y pues que desde mi punto de vista sería muy bueno que se implementara acá en Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre ese proceso que ellos tuvieron que hacer para formular esta nueva política nacional. Sigue, porfa. Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre los principios de esta formulación. En el primero está el intersectorialidad, en donde básicamente se buscó la manera de unir el Ministerio del Deporte con el Ministerio de la Educación para poder impactar sobre la población infantil, ya que es uno de los índices más altos de obesidad. En primer lugar, pues se creó un comité interministerial entre pues el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación. Posteriormente a esto, pues se creó un comité técnico nacional, el cual va a tener el control el control de todos estos procesos a nivel nacional, para después construir comités directivos regionales, los cuales se van a encargar de llevar los procesos y después decir los resultados de esos procesos al comité nacional. También se crearon comités técnicos regionales y se creó una implementación de seguimiento y evaluación en conjunto de los ministerios y actores privados que están dentro de este proceso de formulación de la política nacional. Esto pues para que no solo se quede en los entes del gobierno, sino que empresas privadas que quieran ayudar a la formulación o al desarrollo del deporte también lo puedan hacer. También hay otro pilar importante que es la participación ciudadana, en donde se crearon 231 diálogos con ciudadanos y entes territoriales, 27 diálogos con la comunidad escolar y 37 diálogos técnicos con funcionarios del Ministerio del Deporte. Pues esto quiere decir que el Ministerio del Deporte en sí quiso abarcar la mayor cantidad de población de que antes no contaba con algún servicio deportivo. También en gestión territorial y descentralización se encontró que pues muchos de estos servicios deportivos se encontraban solo en las ciudades más grandes, dejando pues a un lado toda esa población rural. Primero se planteó una cobertura de las 15 regiones del país, en donde pues se logró contar con 208 comunas que representan el 60% del territorio nacional. También se vincularon y articularon pues instrumentos regionales y locales para que asimismo esas tareas fueran
eran un poquito más sencillas, no llevarlo a un ámbito tan macro, sino determinar ciertas tareas a diferentes tipos de regiones para que ellas pudiesen ayudar al desarrollo del deporte. Esto con la compañía, con la asesoría de profesionales del deporte en las comunas o en las regiones más lejanas para la elaboración de planes comunales de la actividad física y el deporte. Siguiente, por favor. Ahora, aquí hay un cuadro en donde hacen una comparación de lo que se logró con la política anterior, la del 2002, y la que está vigente en este momento. El primer ítem que comparan es que las actividades ciudadanas en los 12 años de la política anterior solo se logró 11, mientras que en lo corrido de lo que lleva esta nueva política van 231. En cuanto a la cobertura comunal, antes solo se podían cubrir 8 comunas, ya con esta implementación ya se pueden cubrir 208. En cuanto a la población, solo antes participaban solo 881 personas, ya con la implementación de esta nueva estrategia para la actividad física y el deporte, son más de 14.000 personas las que pueden contar o participar en el desarrollo del deporte. En cuanto a productos, en 12 años de la política anterior solo se pudo crear pues una política nacional y 13 políticas regionales. En cambio, pues con esta nueva política en la etapa número 1 que va del 2015 al 2016 se creó una política nacional y un plan estratégico nacional en el cual se estipulaban cuáles eran los pasos o cuáles eran los objetivos a los que querían llegar con esta nueva implementación. Después en la etapa número 2, que va del 2016 al 2017, se crearon 15 políticas regionales y 15 planes estratégicos regionales, lo que pues hasta ese año, con 2 años de vigencia de esa nueva política, ya se pudo superar lo hecho con 12 años de la política anterior. Adicionalmente a eso, pues en la etapa 3 ya se crearon los planes comunales. Con todo esto, pues se puede evidenciar que en sí, este plan de política nacional de la actividad física y del deporte de Chile quiere llegar a casi todo el territorio nacional, descentralizando este desarrollo del deporte, solo dejándolo en las grandes ciudades y llevarlo a toda la población que se pueda. Con toda esta implementación se pudo contar con la participación del 41% de la población total de mujeres y con el 59% de la población total de hombres. Bien, entonces ahora en cuanto a la Política Nacional de la Actividad Física y el Deporte del 2016 a 2025, tenemos presente que la finalidad es promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población por medio de la actividad física y el deporte. Este plan de acción busca generar acciones promocionales de amplia cobertura que brinden el soporte necesario para el posicionamiento de la importancia de lo que es la actividad física, el deporte, pues en general, como decía mi compañero, para Chile en todos los aspectos, llámese bienestar general, salud, beneficio económico, etcétera. De manera atractiva y aplicando técnicas de marketing y publicidad. Adicionalmente, contempla un soporte comunicacional de la oferta disponible de los programas que tienen de actividad física para toda la población. Siguiente. En cuanto al propósito, el primer propósito es ampliar la participación de la población a nivel local, regional y nacional en la práctica sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de la vida. Tiene 4 dimensiones. El primero es la participación de niñas y adolescentes. Este abarca la formación académica, deportiva y recreativa en lo que es las primeras etapas de la vida. El siguiente es la participación de adultos y mayores, que abarca la intervención de esta población en los programas de actividad física y deporte profesional y amateur. El otro es desarrollo del recurso humano. En esta dimensión se representa el desarrollo del recurso humano requerido para el adecuado diseño, implementación, lo que es el control y evaluación de los planes que se tengan orientados al desarrollo de la actividad física y pues también del deporte. En cuanto a infraestructura y espacios, busca como la construcción
de infraestructura y a la vez de que este sea sustentable, que todo lo que hagan sea de forma ordenada y coherente con los planes, pero asimismo que esto se pueda pues mantener con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. El siguiente propósito es posicionar la actividad física de Chile como forma de vida saludable, llena de valores y beneficios, con una imagen de identidad común para la ciudadanía y los actores involucrados, y comunicar la oferta disponible. Entonces, ahí tenemos tres dimensiones. Una es la comunicación y la difusión. Este se hace por medio de campañas con el Ministerio de Salud, campañas con el Ministerio de Educación, también con el mundo empresarial, también campañas al público masivo, campañas para medios masivos y campañas de competición social masiva. Esto, pues, digamos, los medios masivos sería televisión, radio, periódico, y las de competición social ya sería más lo que tiene que ver con las redes sociales. Las campañas que ellos pretenden difundir serían como de concientización, de comunicación de la oferta de programas, la agenda de, del público, digamos, para que ellos tengan conocimiento de cuándo y cómo se hacen los programas, también de los espectáculos que tengan programados. En cuanto a los estudios, la investigación y ciencias tiene como objetivo generar conocimiento que oriente el adecuado desarrollo de la actividad física y deporte de formación perdón, participativa social y de rendimiento. También busca posicionar a Chile como un centro de conocimiento. La idea es que sea una potencia, o lo que ellos estudien sea, digamos, un ejemplo a nivel mundial. Y finalmente tenemos la parte de la participación ciudadana. En cuanto a lo que hablamos, esto lo anterior se plantea es precisamente para que la población participe activamente de todo el programa que tienen en Chile para, pues, para la actividad física y el deporte. Siguiente. Bueno, ya como tercer propósito tenemos el articular un sistema nacional de actividad física y deporte que involucre a todos los actores públicos y privados en su desarrollo. Dentro de eso encontramos 5 dimensiones, de las cuales podemos hablar que la sociedad se basa mediante un mecanismo en el cual las diferentes organizaciones buscan iniciativas y recursos alrededor de un solo objetivo común, con un propósito de ser más competitivas mediante varios factores de un sistema ordenado. De igual forma, con el fomento y la institucionalidad, se busca que a través se le pueda brindar como el apoyo institucional mediante un programa donde el prestador pueda acreditar de manera sencilla y flexible sus horas, pues como sus horas de práctica o de ocio, en el cual encontramos una intersectorialidad que se basa en el conjunto entre diferentes sectores para mejorar y llevar así a una comunidad a un solo objetivo o un beneficio en común, que dentro del marco teórico que consiste para que este Sistema Nacional de Actividad Física, las normas y las reglas sean específicas para realizar y entender, para conocer un proceso. Siguiente. En el Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte, en niveles territoriales y funcionales del Sistema Nacional, tenemos al Ministerio del Deporte como liderazgo y desarrollo del Sistema Nacional. En estas encontramos la coordinación institucionalizada, la, la intersectorialidad pública y privada y el fortalecimiento territorial. En esta se extienden
el nivel territorial nacional, el nivel territorial regional y el nivel territorial local. Tenemos como factores pues externos, los actores del sistema público y los actores del sistema privado. Siguiente. Ya como último propósito, eh, estas dimensiones lo que busca es posicionar a Chile en alta competencia internacional mediante la formación y perfeccionamiento de la práctica del deporte de rendimiento convencional y paralímpico, dentro de las cuales encontramos cuatro dimensiones, que es la detención y formación deportiva. Aquí a lo que se refiere es que por medio de esta detención de talentos se busca a través de los diferentes programas buscar niños y jóvenes que poseen capacidades que les permitan desarrollar por encima de otros compañeros a largo plazo y llegar a altos logros, por el cual, por medio de una formación deportiva, ellos puedan desarrollar las diferentes capacidades que se necesitan para llegar a dicho logro. Dentro de los sistemas de competición, lo que hacemos, o sea, lo que hace esa política es buscar el desarrollo de la sana competencia con el fin de que las diferentes comunidades exploren esta competitividad entre sí con un fin en común que es como una sana competencia. Y tenemos la preparación y participación, que es el cual los deportistas, como se define como un conjunto de métodos y condiciones que sean para conseguir algún objetivo a largo plazo, corto o mediano. Y como último tenemos atención integral del deportista, que entre esta política lo que busca es que se le brinde una atención cómoda y una protección al deportista desde todas las áreas de las ciencias sociales, como es la educación, la atención médica, la atención psicológica y demás, para que pues como que poderles brindar esta protección durante todo esto del proceso. Siguiente. Profe, pues esa sería nuestra exposición. Bueno, chicos. ¿Quién fue la persona que habló antes de Sebastián? Brian. No, bueno, antes, porque Sebastián habló dos veces, profe. Sí. Habló Adriana antes de él y luego volvió a hablar Brian. Perdón, es que estoy un poquito ocupada. Dime, cuéntame. Bueno, habló Adrián, habló Sebastián, después quién habló otra vez y después otra vez Sebastián. Habló Brian y luego habló Sebastián otra vez. Bueno, Brian, conclusiones de eso. ¿Qué dirías? ¿Las puedo decir yo? Primero, Brian. Bueno. Bueno, Brian Alejandro. La nota tuya va a ser más bajita que la del resto del grupo. ¿Listo? Obviamente, las razones, no necesito decirlo, pero pues la participación fue más poca, ¿no? Bueno, cuéntame, Adriana, conclusiones. Pues digamos que lo que se resalta de Chile es la importancia que le tienen a la actividad física y al deporte como tal, y esa importancia hace que ellos resalten la necesidad de hacerlo llegar a toda la población. Digamos que le meten muchísima, digamos,
importancia a lo que es hacerlo llegar a cada persona independientemente si son ciudades o no, y que quieren no solamente hacerlos llegar, sino que quieren ofrecer una alta calidad, muy buenos entrenadores, muy buenos deportistas, muy buena estructura, muy buena planeación y todo eso lo quieren llevar a todo. O sea, entonces yo digo que eso es algo muy importante y todo eso se evidencia es porque considero yo, pues en la parte sociocultural, la parte de lo que es la actividad física y el deporte es algo importantísimo. No es como acá que pues digamos que no se tiene como con tanta importancia, diría yo. Profe, también me parece, pues, aportando lo que dice la compañera, el concepto que ellos tienen sobre la inclusión y pues hacerlo llegar a todas las partes. Aprovechan que Chile relativamente es un país pequeño y pues buscan tener el control en cuanto a la actividad física, trabajando en conjunto con la parte de la salud para que toda esa comunidad tenga acceso a la misma. Y pues la forma como la fomentan y cómo la estructuran. Ok. Bueno, sí, realmente se ve algo, se ve un cambio significativo en todo lo que ustedes hablaron. Y pues yo creo que también todo parte y van a haber muchos más cambios ahorita con lo que Chile pues realizó hace poco. Ellos están cambiando mucho de su constitución, entonces pues eso también va a tener más cambios todavía. Esa presentación que ustedes tienen ahí, ¿de cuándo es? Profe, esa presentación, si no estoy mal, es del año 2017, porque hasta ahí llevan, no sé si alcanzaron a ver, que en una parte de la presentación ella muestra las etapas que van de la política pública y van hasta la del 2017. Entonces están entre el 2017 y 2018. Ok, listo. Bueno, sí, ahorita me imagino que habrán algunos otros cambios. Eh, ¿Qué deportes tienen algún deporte fundamental que de pronto se destaque más que los otros? Profe, pues desde la mirada de nosotros acá internacionalmente, pues el fútbol, profe. Bueno, Pues no sé, profe, la verdad no miramos ahí específicamente eso, pero pues así reconocido de Chile, no sé si haya uno por encima del fútbol. bueno, yo creo que pues más que todo el fútbol como por las Copas América ahorita. Eh, por lo general en la mayoría de países hay unos deportes que se destacan más que otros, precisamente por sus resultados, por su participación. Entonces, sí tienden a apoyar o quizás a implementar algunos más que otros. Pero pues sí, sí, también la idea es tener una base para todos los deportes. Chile continuamente sigue creciendo, sigue cambiando. Entonces, pues bueno, todo lo que ustedes mencionaron y todo lo que ustedes hablan es algo que se ve muy estructurado, es algo que se ve, que parece que funciona, que se está haciendo, que van ahí poco a poco, pero pues van bien. Bueno, chicos, entonces no teníamos ningún otro grupo pendiente para hoy. No, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Los grupos que faltan, creo que son 4, van a quedar ya para la siguiente clase, que sería nuestra última clase como tal, ya de temas, porque cerraríamos. Entonces, para realizar esas presentaciones, las dos del día de hoy, por favor, las cargan en la tarea. No importa que ya la actividad quede atrasada, pero las dejan en la semana 13. ¿Listo? Para esta semana yo publico la actividad para que pongan las de
dentro de 8 días. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Profe, es decir que la totalidad de las exposiciones que faltan obligatoriamente son dentro de 8 días, ¿cierto? Sí. Bueno, igual yo voy a revisar, porque es que no, bueno, la verdad no miré la grabación completa porque ahí está. Si eran 2 o eran 3, pero pues si eran 2, pues bueno, no hay problema. Si eran 3, la que faltó, pues ya tiene nota más bajita. No, profe, si eran 2. Ah, listo. Bueno, entonces el resto, pues aprovechamos la siguiente clase para solo las exposiciones. Bueno, yo con ustedes voy a compartir un tema para hablar puntualmente. Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya. Bueno. Entonces, bueno, chicos, ¿qué entienden ustedes por el mundo de las organizaciones deportivas? ¿Qué podrían pensar? En este caso es cómo se constituyen o cómo se pueden conformar diferentes organizaciones en el ámbito deportivo, en cuanto a la parte económica, organizacional, no sé, administrativa. Sí, tiene que ver. Precisamente el mundo de las organizaciones deportivas tiene varios puntos de vista. Empezando como ese fenómeno social, empresas privadas, empresas del Estado, el deporte también como un movimiento económico, también como una parte fundamental, la administración deportiva. Entonces, ahorita en esto se puede hablar de muchas cosas, desde objetivos con solo ánimo de lucrarse, como también conveniencia. Ustedes saben que ahorita el deporte se ha visto quizás un poco opacado por diferentes puntos de vista, como es conveniencia, quizás las mismas empresas solo quieren dinero a través de pronto de los jugadores, de los deportistas, los mismos medios de comunicación también sacan provecho, ¿sí? Entonces ahí vemos todo un reflejo quizás acerca de esas organizaciones deportivas o todo eso que gira en torno a ese mundo de las organizaciones deportivas. Listo, y pues esto es un fenómeno social que ahorita tiene gran importancia. Si ustedes se dan cuenta, ahorita todos los eventos deportivos son muy llamativos y tienen una gran acogida. Para la muestra ahorita, por ejemplo, el Giro. Ahorita está demasiado pegado. O sea, tras de que el movimiento ahorita de ciclismo acá en Colombia está pegado, ahorita va a empezar mucho más. Donde este man se gane el Giro, eso va a ser otra cosa, otro fenómeno social. ¿Listo? ¿Qué eventos podemos encontrar dentro de esas organizaciones deportivas? Eventos profesionales, ligas, circuitos, espectáculos deportivos. ¿Y todo esto se mueve a través de qué? ¿O quiénes de pronto influyen mucho en todo esto? ¿Cuáles serían como otros que va de la mano ahí de la imagen del deporte y de los deportistas? Pues sería la fama, ¿no? La fama de los deportistas, todo lo que tiene que ver con publicidad y mercadeo. Por un lado eso. Entonces, bien, me gusta que van ahí como cogiendo la idea. ¿Qué más? También con las marcas deportivas, digamos Puma, Nike, Adidas. Sí, patrocinios.
artículos deportivos, empresas con, con afines ya del deporte, artículos, todo eso, medios de comunicación, ¿sí? Y esto a la vez, pues, visto desde una mirada que no solamente es apoyar al deporte, a los deportistas, es conveniencia. Hemos visto, se han visto los casos precisamente que hay muchas empresas y muchas marcas que solamente es conveniencia. Y por eso también vienen muchos abusos por parte de esas empresas. No sé si de pronto están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Precisamente es cuando ya se empieza a ver que el deporte se opaca un poco. ¿Por qué? Porque empieza la conveniencia. Quizás los mismos deportistas, también por el ánimo de querer ganar, de pronto de conseguir de pronto un beneficio económico, pues también empiezan a manchar sus mismos desempeños deportivos. Empiezan a utilizar drogas, empiezan a utilizar series de cosas, elementos, tecnología, vainas. Y pues todo esto también genera que haya por un lado hasta violencia en el deporte por medio de las personas que también los apoyan y todo eso. ¿Estamos de acuerdo o qué opinan ustedes? Sí, profe, incluso yo pienso también que a veces se vulnera ¿cómo le dijera? A veces no se respeta la integridad del deportista como tal, simplemente por obtener grandes resultados o por mejorar los ingresos, por lo del marketing, por vender camisetas y así, profe. Bueno, yo realmente lo que les menciono, lo que les trato de hablar en este mundo de las organizaciones deportivas es ver un contexto, tanto nacional como internacional. Y es un contexto que poco a poco se ha venido mostrando, que lo hemos podido evidenciar. Hemos sido testigos de muchos deportistas que han sido muy famosos y han tenido mucho reconocimiento en el deporte y se han visto manchados por cosas. Incluso pues a los que de pronto, no sé, dentro de sus mismos errores, pues de pronto no les hayan encontrado nada. Bueno, en fin, y yo creo que la gran mayoría han estado en boca de cualquier problema. Precisamente el llevar algo de fama, algo de reconocimiento, pues también van a tender a juzgar muy fuerte. Y más si de pronto les hayan, que tienen como ese grado de conveniencia de pronto. Entonces, en ese contexto nacional, en ese contexto internacional, pues ya vimos que hay diferentes estructuras y, y como empresas, organizaciones que se asocian a todo esto en los diferentes países. Hay instituciones deportivas gubernamentales a nivel municipal, a nivel departamental, regional, distrital. Y pues también hay instituciones deportivas, está el Ministerio del Deporte, hay diferentes comisiones, instituciones. Y todo esto pues se afecta, todo esto se ve también afectado. ¿Listo? Precisamente el que hayan instituciones privadas, quizás algunas instituciones o algunas organizaciones que sean privadas y apoyen de manera privada y de pronto tengan ahí como su chicharrón o cualquier cosa, pues esto va a afectar el funcionamiento y precisamente la imagen de las organizaciones que son oficiales dentro de los países. Ya hablamos de lo que son las federaciones, las mismas comisiones olímpicas, ¿sí? Entonces es ver cómo todo eso se va como afectando precisamente por esta serie de cosas. ¿Listo? ¿Cuáles serían esas instituciones deportivas no gubernamentales? Como para dejarlo claro. Dentro de lo que les acabo de decir. Todas las privadas, ¿no, profe? Los clubes.
Las ligas que también son privadas. Bueno, ténganlo claro que instituciones deportivas que son, chicos, regálenme un minutico, qué pena con ustedes y ya continúo. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos ahí? Entonces, ¿cuáles son esas instituciones deportivas gubernamentales? Una federación sería gubernamental. Profe, no, sería no gubernamental, ¿no? Exacto. Entonces, esas instituciones, esas deportivas gubernamentales son todas las que no son oficiales. Listo. Bueno, reflejo de, digamos, de esa serie de cosas, tanto lo oficial como lo no oficial, que ya hemos visto ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo más reciente? Profe, en cuanto a las organizaciones, ¿sí? ¿Se refiere? Sí, ahorita precisamente a nivel internacional, ¿cuál fue el ejemplo más reciente que hubo? Precisamente lo que venimos hablando. La Superliga de Europa, profe. Exacto. Entonces, ven, o sea, ahí precisamente hay organizaciones que son oficiales, que ya tienen su reconocimiento, que tienen su trascendencia, su historia, y quieren surgir otras, pero esto es más conveniencia, a mi parecer, ¿no? Parecer me parece una liga más a conveniencia de poder generar más economía para esos mismos clubes que para beneficio de los deportistas. O bueno, sí, los deportistas también ganan, pero pues es más beneficio y más conveniencia de los clubes. Por ese mismo, eh, algo similar que pasó también fue lo de las federaciones, bueno, lo de la federación, lo de la FINA, lo de la Federación de Natación y la Liga Internacional de Natación. En su momento también tuvieron su problema, se resolvió, ambas pues en este momento están en funcionamiento, están funcionando. Y son cosas que pasan precisamente que afectan ese funcionamiento de las organizaciones deportivas. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿O alguna pregunta? Claro, profe. Bueno, entonces dentro de ese contexto social del deporte moderno, en la actualidad podemos hablar que quizás eh, muchas de las empresas, muchos de los deportistas buscan ese beneficio financiero. ¿O ustedes qué opinan? ¿Será que hay materialismo, beneficio financiero? ¿Qué creen que piensa un jugador ahorita? Bueno, un deportista ahorita joven en la actualidad. Pues yo digo que hay muchos factores, pero obviamente el económico es uno de los más fuertes. O sea, el factor económico en el tema deportivo es un impulso para, por no decir la mayoría, pues muchos de los deportistas que están iniciando a tratar de entrar en la parte profesional. Bueno, realmente hay una filosofía de vida
basada precisamente en esas condiciones materiales. Para muchos, y yo creo que para la gran mayoría de los deportistas, se basan en esa filosofía de vida. Si ustedes se dan cuenta a través de la historia, antes los deportistas o esas personas que tenían como un reconocimiento a través del deporte, tenían los mismos beneficios a nivel económico, tenían toda esa parte, se lucraban de la misma manera. ¿Ustedes qué opinan? ¿O cómo veían a los deportistas antes, o en tiempos antiguos? Pues tal vez, profe, como se ve ahora, pues no hay una relación que uno pueda establecer. Es decir, los deportistas ahora tienen, digamos que más oportunidades. Es decir, los deportistas, hablemos en un contexto como el de Colombia. Antes, si ahora es difícil el apoyo bueno, muchas situaciones de tipo económico, antes era aún más difícil. Y, lo de la que hablábamos la clase pasada de los apoyos económicos independientemente del deporte que sea, a los deportistas, perdón, que representan al país, es un poquito complejo, ¿no? Y ahí ya se mete todo el contexto que usted hablaba de las empresas que financian a los deportistas, no sé, Adidas, Nike, qué sé yo, son social y marketing, ¿no? Bueno, pues realmente ahí es de donde yo hago referencia y a lo que vamos con ese contexto social del deporte moderno. Muchos quizás ven una, una oportunidad a través de pronto destacarse, de poder salir adelante en un deporte, de que los apoyen, que tengan su reconocimiento, que tengan apoyo económico, que puedan crear esa filosofía de vida ahí basada eh, quizás en ese deporte. Y muchos pues, no sé, digamos que los tiempos han cambiado mucho, también muchos los hacen solamente por poder eh, tener ese beneficio financiero, ese materialismo, ¿sí? Quizás eso ha cambiado mucho. De pronto, eh, esa ética deportiva. De pronto, si nosotros vamos un poco mucho tiempo atrás, los deportistas tenían reconocimiento y los veían como una imagen, quizás como algo, digamos, como en esas culturas antiguas, a esos grandes, quizás como, digamos que son deportistas que se destacaban en algunas actividades en ese momento. A ellos les daban un reconocimiento, pero era un reconocimiento más como, ¿cómo les puedo decir? Como, no sé, como en las películas de esas culturas antiguas de Grecia y todo eso, en Roma. Ustedes saben que era como un reconocimiento distinto al reconocimiento que tienen ahorita. ¿Sí, más o menos se dan cuenta? ¿O no? Sí, un poco, profe, claro. Entonces digamos que eso a medida que vamos avanzando en el tiempo y según también los principios que tiene como ese movimiento olímpico, eso ha cambiado mucho. Y no solamente por las empresas y por el apoyo económico y todas estas organizaciones deportivas, sino porque también el pensamiento de los deportistas ya tiene como una carencia un poco de esa ética, de incentivar quizás una práctica más basada quizás en salud, en bienestar, en algo como un poco más quizás cultural. Digamos que eso fue como una de las iniciativas que se tenía del deporte en en siglos anteriores.
¿sí? Entonces no estaba tanto el deporte basado como en esa filosofía de poder tener un bien financiero y algo material, sino era más como a un movimiento más quizás hacia el bienestar físico, hacia el bienestar personal. Y todo esto pues ha ido cambiando. ¿Por qué ha cambiado todo esto? Precisamente por la misma necesidad que tiene la estructura del deporte en estos días. Entonces ahí podemos ver un contexto deportivo internacional, un contexto deportivo nacional, vemos unos conflictos en el deporte y una identidad y una imagen en el deporte. Bueno, hasta ahí les pregunto, ¿ustedes creen que sí ha cambiado o no ha cambiado? Pues, profe, pues, tanto como cambiar, no sé qué tanto, porque en ese caso de las políticas que se manejan para los apoyos deportivos que también tienen injerencia de estas empresas de las cuales ya han nombrado usted y algunos compañeros, eh, ahí todavía existe o persiste mejor ese problema de los apoyos, ¿no? No solamente el económico, que es de los más importantes, pero no solamente ese, sino el apoyo desde el Estado, ¿no? El fomento del deporte y todo, no sé, aquí en Colombia, de todo lo que hemos tal vez leído en este tiempo de la materia, yo he visto que el avance histórico de Colombia en materia de legislación deportiva es pobre, por decirlo de alguna forma. Entonces, en comparación, claro está, con otros países, ¿no? Entonces, puede ser cosas por ese estilo. Bueno, entonces, acá tengo como una serie de características dentro de lo que es el contexto del deporte moderno. Voy a hablarles un poquito precisamente de estas cosas. Hay una necesidad de nuevas estructuras en el deporte. Como les mencionaba, hay diferentes cambios ya a través de la historia. Precisamente, eh, todas estas actividades atléticas, toda esta condición física, pues llevaba a que quizás el deporte en muchas personas era una condición para la vida, una condición para ese individuo en la sociedad, lo ayudaba como a mejorar, ¿sí? Entonces eso más o menos, como les mencionaba, más o menos del siglo XIX, desde esos primeros años, pues ya se veía como una imagen totalmente distinta. Ahorita se mueven dos grandes tendencias, que es el enfoque socialista y en lo que es los derechos del individuo y el apoyo de las organizaciones privadas. Entonces ya les voy a hablar un poquito de esa parte. Precisamente el enfoque socialista, pues es algo que el deporte es para todos, que el deporte es visto a través de un servicio social, de un instrumento educativo, de una filosofía para muchas personas que el deporte lo puede permitir realizar y quizás salir de unos entornos que la misma sociedad le genera. Muchas personas quizás o muchos niños de pronto viven en un entorno donde hay mucha violencia o ven de pronto muchas cosas y el deporte ayuda a que estas personas pues no caigan en esas cosas, ¿sí? Y el derecho del individuo pues precisamente es esa libertad para poder tener la elección, ¿sí? Poder escoger, poder permitir que los jóvenes también tengan esas oportunidades dentro
dentro de la sociedad, dentro de esa salud, dentro de ese bienestar, de poder participar y de poder hacer parte quizás de grandes, no sé, de pronto empresas o organizaciones que los mismos los quieran apoyar, que los quieran ver. Entonces es ver esas dos tendencias, ¿sí? Es ver cómo podemos tener un instrumento para el medio por el cual nos podemos educar, podemos quizás tener un camino y ver el otro como precisamente un medio para que puedan tener quizás una oportunidad más o una iniciativa en una práctica, ya sea de cualquier deporte, de cualquier, que los incentive también a querer cambiar, a tener comportamientos mejores en la sociedad. Por otra parte, pues hay unas tendencias en lo que es, bueno, el dinero, el estatus social, la responsabilidad que tienen las mismas organizaciones deportivas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, a nivel internacional, todo lo que es el movimiento olímpico, pues ellos tienen la responsabilidad histórica de poder fijar esos límites morales, de que el deporte sea algo competitivo, pero que se pueda velar precisamente porque esa competencia sea sana. Entonces, que todos los deportistas puedan seguir esos límites, puedan seguir esa misma ética de poder competir y poder acatar todas las normas y las reglas. Hay diferentes necesidades de los mismos deportistas, precisamente el apoyo que hablábamos ahorita, no todos reciben el mismo apoyo, no todos los deportistas cuentan con el mismo apoyo, unos más que otros, otros deportes también mucho más que otros. ¿Listo? Y por otra parte, pues también el peor enemigo de una organización deportiva, ¿cuál creen que es? ¿Qué se les ocurre? Pues la burocracia dentro de la misma organización deportiva muchas veces va en contra del principio fundamental de que funcione correctamente y de que sea pues tanto funcional como lucrativa. Eso pasa en organizaciones tanto públicas como privadas. La corrupción al interior de estas instituciones genera problemas desde el punto de vista de la organización y también desde el punto de vista económico. Entonces, pues son pequeños factores que contribuyen a que pues, una organización deportiva de pronto llegue a fracasar. Ok, correcto, y así es. El peor enemigo de una organización deportiva es la misma organización deportiva, precisamente por las cosas que menciona Andrés. ¿Listo? Y la fuerza impulsadora más fiable, pues vemos a través de ya las diferentes asignaturas que van como componiendo toda esta administración deportiva. Todo esto, pues vemos que la organización, la administración y la gestión son la fuerza impulsadora más fiable. La organización, pues ya ustedes conocen un poco de lo que es la definición de una organización, de lo que es la definición de administración y la gestión. La gestión es importante también de la misma manera. ¿Listo? Bueno, dentro del contexto deportivo internacional, esto es una frase de un libro. Para que una organización deportiva, sea cual fuere su naturaleza, tenga éxito, debe poseer un conocimiento profesional de los principios legales, comerciales, técnicos y organizativos que le permitan afrontar profesionalmente las complejas situaciones que surgen de las relaciones con organizaciones internacionales como las federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional. Bueno, el PDF del libro se los voy a dejar en el Moodle para que ustedes de pronto, si lo quieren revisar. Precisamente es conocer un poco de esa legislación.
Todo eso tiene que ver con legislación en el deporte. Contexto deportivo nacional, las federaciones, la misma organización, seguir el movimiento olímpico, proteger, permitir el desarrollo del deporte, que sea conforme a los principios de la Carta Olímpica. Eso es lo que debe generar un país en su deporte nacional, que se acojan todas las organizaciones, y sean oficiales o no oficiales, pero que se acojan precisamente a esos principios que tiene la Carta Olímpica, que velen por esa ética, por esos derechos de los mismos deportistas, que realmente sea un movimiento y que sea, a pesar de que sea competencia, pues que sea algo sano y que se pueda desarrollar de la mejor manera, que no haya solamente conveniencia y ánimo de solamente querer conseguir plata. Precisamente el ir detrás de solo el dinero de pronto pues es lo que hace que muchos dañen su imagen, su carrera deportiva, a pesar de que sean muy buenos. Bueno, y algunos conflictos en el deporte. Pues el deporte en la actualidad está lleno de conflictos, desde protestas técnicas. Bueno, digamos que ahí ya todos acá hemos podido evidenciar muchos de esos conflictos en cuanto a de pronto el juego limpio, el antidopaje, racismo, la misma administración, la misma gestión en esas organizaciones deportivas. Acá en Colombia los diferentes clubes tienen muy mala administración, son muy pocos los que de pronto quieren de verdad tener una buena organización, un buen club deportivo, sino es más otras prioridades. Muchos de los clubes acá colombianos han tenido muchos problemas administrativos, y es la mala gestión, precisamente es consecuencia de esa mala administración, de abusar de muchas cosas. ¿Listo? Entonces ahí vemos todos esos conflictos que hay hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional. Y por último, pues la identidad y la imagen del deporte. Entonces la identidad es ese conjunto de elementos que unidos permiten establecer, más allá de cualquier duda, que alguien o algo, o sea, es quien pretende ser o lo que se supone que es, ¿sí? Y la imagen es la representación mental de alguien o algo que resulta de la percepción por parte del público, una serie de elementos o cualidades emitidas por dicha persona o cosa. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de esto. No, profe. Bueno, entonces esto era un poco de lo que quería compartirles y quizás mostrarles dentro de lo que es el contexto social del deporte moderno y lo que son las organizaciones deportivas en el mundo, porque pues esto no es solamente a nivel nacional, esto es en el mundo, que muchas cosas afectan el deporte. Y por eso pues hay también quizás tantas necesidades de poder cambiar y de que se dejen de afectar muchas de las instituciones o del funcionamiento de las organizaciones que sí realmente velan por un deporte sano y competitivo. Bueno. ¿Cuál sería? Bueno, dentro de esas necesidades que vimos de los deportistas, vimos que requieren 3 condiciones
esenciales o, bueno, para que se practiquen como esas prácticas deportivas? ¿Cuáles serían esas necesidades de esos deportistas? ¿Qué debería tener una buena organización? O bueno, buena organización o una buena empresa o una buena... Pues, profe, ahí debería contarse pues con los implementos del deporte que requiera realmente el deportista. También estar asegurado de que el deportista debe estar asegurado en cuanto a la parte de salud y su bienestar. Contar con la implementación local, en este caso, hablemos si es de pistas, son de espacios deportivos, si es una piscina, contar con estas locaciones donde se va a realizar o a practicar el deporte, sería como unas. Ok, listo, Nelson. Sí, precisamente es ese apoyo material, ese apoyo organizativo, esa administración profesional. Esas son como dentro de esas necesidades del deportista. Pero, profe, fuera de lo que nombró el compañero, que está muy bien, es vital, creo yo, que exista la seguridad de que esa empresa deportiva, sea escuela, bueno, no sé, lo que sea, uno tenga la certeza de que está legalmente constituida, de que uno va a tener todos los derechos en cuanto a seguridad, salud y demás, pues por los riesgos de dicha práctica, ¿no? Sabemos que en toda escuela pues se requiere eso para las personas que van y pagan una mensualidad, pero que también tengan como un seguro, lo que pues, no sé si cabría lo de la ARL, pero no sé cómo será, pero sé que hay algún tipo de seguro porque eso es por ley. Y pues ese tipo de cosas también hacen parte de la organización de esa empresa. Ok, y sí, de acuerdo, realmente eso hace parte precisamente de esa administración profesional, que cuenten con todo el reconocimiento y ese reconocimiento pues deben tenerlo precisamente porque ellos cuentan con toda su administración. ¿Listo? Bueno, chicos. En este orden de ideas nos quedarían dos clases. Semana 15 y semana 16. La siguiente clase vamos a desarrollar una actividad pequeñita al comienzo de la clase. Entonces, para todos, la clase va a empezar a la 1:10 para desarrollar esa actividad que va a demorarse por ahí 10 minutos y seguimos con las exposiciones. Terminaríamos ahí semana 15 y semana 16, parcial final, notas y chao. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no, señor. No, señor. Chicos. Entonces recuerden cargar en la semana 13 las exposiciones del día de hoy. Les dejo esta semana la actividad para la siguiente semana. Y listo, ahí quedaríamos organizados. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Entonces, nos veríamos dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Profe, como por poner la instrucción entonces en el grupo, todos tenemos que subir las exposiciones que falten, ¿sí? Para la siguiente tarea que usted ponga. Sí. Listo, profe. Listo. Bueno, que pasen buena tarde, chicos, que estén bien, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego.